Buenos días a todos, familias. Nos alegra nuevamente poder contar con la compañía de ustedes, y también nos alegra saber que cada domingo están acompañándonos en este espacio cada domingo para bendecirnos y nosotros también bendecirles por medio de la palabra y todo lo que el Señor prepara en este tiempo para todos nosotros, de manera que nos goza y nos alegramos mucho por tenerles nuevamente aquí, por estar conectados. Gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos aquellos que se conectan cada domingo aquí para recibir, para nutrirse, para acercarse a la presencia del Señor y rendirle a nuestro Dios culto para exaltar su nombre. Yo quiero que iniciemos esta mañana leyendo un salmo. Te invito que si tienes allí tu Biblia, puedas abrir tu Biblia. Vamos al Salmo 42. Salmo 42. Y yo me voy a permitir leerlo en la traducción en lenguaje actual. Me voy a permitir leerlo. El Salmo 42, versículo 1 hasta el 2. Dice la palabra, hablando el salmista: así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Qué maravilloso salmo el que hoy nos ha dado el Señor, y que podemos allí identificar algo muy especial en este salmo, y es que vemos allí como el salmista a lo mejor está lejos del templo, lejos de esa luminosa presencia de Dios, y el salmista está viviendo esa sequedad mortal de la ausencia de la presencia del Señor. Y ese grito que da el salmista, su grito lanzado allí para expresar la sed, ¿verdad? Y lo compara con ese venado que está sediento por ir a acercarse, llegar hasta un arroyo y beber agua, y ese anhelo vehemente de volver a ver el rostro divino. Este hombre es posible que se encontraba lejos del templo, lejos del lugar donde acostumbraban a ir para encontrarse solamente con Dios, para encontrarse con muchos allí y adorar al Señor. Y de momento lo que deja ver, si usted sigue leyendo todo el Salmo, de momento esos gozos, esos momentos y esos gozosos recuerdos del pasado, y le hacen acordar del lugar donde él anhelaba estar. Y qué lejana está esa pequeña colina de Sión, donde seguramente se tornaban a mirar para decir: allá en ese lugar, cuánto anhelamos estar. Y el alma del salmista lo que hace aquí es que se desvive por estar cerca. No es otra cosa que se desvive por estar cerca y poder ver esa luminosa presencia del Señor, ese rostro divino del Señor, de estar en la presencia del Señor. De manera que hoy nosotros, gracias a la misericordia de Dios, hoy nosotros no tenemos que estar en un lugar. En ese tiempo, sobre todo en el Antiguo Testamento, era considerado el lugar de adoración, era el lugar del templo, era el lugar donde ellos llegaban, y donde, si estaban lejos del lugar de Jerusalén, ellos estaban anhelando estar en ese lugar, en el templo, para adorar. Hoy nosotros, gracias al Señor,
nosotros podemos estar desde nuestras casas, desde el lugar donde tú estás, podemos adorar. Lo importante es que nosotros venimos y anhelemos estar en la presencia del Señor. Y así como el salmista sentía esa ansia por estar en la presencia, y que dice como así como el venado, dice, así como el venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Y esa es la invitación que quiero hacerte en esta mañana, que tú puedas venir, estar cerca allí, juntarte con nosotros, unirte allí desde el lugar donde estás, y vamos a levantar un altar para nuestro Dios, y vamos a adorarle en esta mañana. Vamos a rendirle a Él nuestra vida y a decirle cuánto anhelamos nosotros estar delante de su presencia. De manera que les doy la bienvenida a todos en esta mañana. Queremos que tú disfrutes de este tiempo donde vamos a regocijarnos, tener este tiempo de alabanza, pero también vamos a tener el tiempo de la palabra, y sé que el Señor va a ministrarte hoy de una manera muy especial, de manera que te invito para que te dispongas desde ya y vengas a la presencia del Señor con una actitud de corazón humilde y de recibir y abrir tu vida en esta mañana para Él. Bienvenidos a todos. Iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy feliz, alegre, gozosa de estar aquí con ustedes a través de este medio, compartiendo este espectacular momento de adoración hacia nuestro Señor. En este momento quiero que dispongamos nuestros corazones y nuestras vidas para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Quiero que leamos Juan 4:23. Jesús le está hablando a la mujer samaritana y le está diciendo que hay que adorar en espíritu y en verdad. Y el pasaje dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esto es muy especial porque el Señor Jesús nos manda a adorar en espíritu y en verdad. Y yo creo que la adoración más sincera y más humilde que le podemos entregar al Señor es la de nuestro corazón. Que salga ese sentir, esa emoción, esa pasión por las cosas de Dios, que lo hagamos desde el corazón, que salga y que sea con toda la pasión y las ganas. Entonces los invito a que dispongan sus corazones y lo hagamos en espíritu y en verdad como el Señor nos lo pide. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este espacio que nos has permitido para poder alabarte y glorificar tu nombre. Oh Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, gracias, Señor. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre de precio pagó, la fuente de vida que a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me entregaste todo, todo por mí? A la cruz, al amor, y como el Salvador, de todo por un pecador.
salvación al mundo dio. Que tú, Rey Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Que eres redentor, abriste el camino, me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador de todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó, salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, y como el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó, la salvación al mundo dio. Abriste la puerta, puedo entrar, vengo a adorar el santo lugar. Abriste la puerta, puedo entrar, y vengo a adorar el santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, puedo entrar, y vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador de todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó, la salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, como el Salvador de todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó, la salvación al mundo dio. Salvación al mundo dio, Señor. Diste la salvación al mundo, Padre. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Padre. Mis hermanos, en esta siguiente canción, esta canción me gusta mucho porque me hace ver que debo tener confianza en el Señor, que aunque hayan circunstancias, puedo confiar en Él y clamarle en esos momentos difíciles. Entonces, mi invitación es que cantemos esta canción con el corazón y confiando en el Señor. Gracias, Señor. Confiamos en ti, Padre Santo. Queremos confiar en ti, Padre. Me llama a las aguas
de mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Atrás se abunda la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya estoy hasta el final. Hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final, hasta el final, para siempre. Muy buenos días para todo el pueblo de Dios, buenos días para la Iglesia de Cristo en esta mañana. Les saludo desde mi casa. Hay una periodista de Caracol que dice: les saludo desde mi cuarentena hacia su cuarentena. Y quiero como retomar esas palabras porque
efectivamente todavía seguimos en este espacio apartados en nuestros hogares, pero disfrutando del respaldo de la misericordia y del cuidado de Dios. Quiero dar la bienvenida a todos en esta mañana, mandarles un abrazo fuerte en el nombre del Señor y confiados y seguros de que seguimos aquí disfrutando de su respaldo, disfrutando de sus misericordias. Dice la Biblia que son nuevas cada mañana y qué grande, iglesia, grande es su fidelidad. Y antes de entrar a reflexionar juntos sobre las Escrituras, yo quiero llevarte a que puedas observar la imagen que te vamos a presentar. Estoy segura que esta imagen te llevó a recordar ese acontecimiento tan especial que se dio en esa Jerusalén con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Ese acontecimiento reflejado, registrado en las Escrituras, proclamado por los profetas, anunciado por los profetas y que tuvo lugar en esa Jerusalén, cuando el Señor pudo entrar sobre ese asno y fue recibido, dice la palabra, que por grandes multitudes, mucha gente lo recibió ese día. Había mucha gente en ese tiempo porque iban para la fiesta de la Pascua, una de las principales fiestas judías, y entonces estaba el pueblo lleno de mucha multitud. Y dice la historia que la gente lo recibió con honores cuando iba entrando a Jerusalén, reconociendo todo lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Reconociendo los milagros. Hacía poco se había dado el milagro de la resurrección de Lázaro y entre la gente se hablaba de ese milagro glorioso hecho por la persona de Cristo, levantando a Lázaro de los muertos. Tanto era así que los mismos fariseos, los mismos religiosos de la época trataban como de preocuparse porque la gente lo seguía, y en algún momento los mismos fariseos expresaron cosas como: mirad, la gente, todo el mundo va atrás de él, porque efectivamente se aumentó su popularidad. Y aprovecharon pues ese acontecimiento de la entrada triunfal a Jerusalén para darle los honores, para reconocer todo lo que había pasado a través de su vida en Jerusalén. Y entre muchas de esas personas que llegaron a Jerusalén a cumplir, a participar de la fiesta de la Pascua, también llegaron un grupo llamados en la Biblia como los griegos. Y este grupo también quería conocer, también quería unirse a ese movimiento de popularidad que se dio con la entrada triunfante del Señor a Jerusalén. Entonces esta gente también quería saber qué era lo que estaba pasando. También quería conocer y ver ese Jesús, hacedor de milagros y cuya multitud le seguía. Entonces decidieron acercarse a uno de sus seguidores, a Felipe, y le dijeron a Felipe que querían conocer, querían saber de ese Jesús, querían también saber quién era ese Jesús que había sido proclamado como el rey de los judíos. Y cuenta la historia que Felipe entonces se fue con Andrés y se acercaron a comentarle a Jesús esa inquietud que tenía ese grupo de personas griegas. Y yo quisiera llevarte en esta mañana al texto, invitarte a que vayas conmigo para que sigamos viendo qué nos cuenta el relato en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Vamos a estar en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y voy a utilizar en esta mañana la versión tradicional Reina Valera. Y quiero llevarte, si no tienes la Biblia a la mano, te doy unos segundos para que vayas y busques tu Biblia, porque lo que vamos a hacer en esta hora es reflexionar sobre las Escrituras y es necesario que la tengas a la mano. Entonces vamos a seguir viendo qué cuenta el relato al momento de que Jesús se entera de que personas quieren venir a verle. Dice el capítulo 12 del versículo 20, así. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.
Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios: Espíritu de Dios, necesitamos que te reveles a nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien nos guía a la verdad de tu palabra. Tú eres quien nos puede instruir en esta mañana una vez más como iglesia. Tú eres quien puede abrir nuestra mente y preparar nuestro corazón para quizás aún dejar que se derrumben en nosotros conceptos errados, y que sea tu palabra que nos redarguya, que nos lleve a reflexionar y que nos lleve a aprender tus demandas en esta mañana. Señor, gracias te doy por tu iglesia. Yo te ruego en el nombre de Jesús tu bondad y tu misericordia sobre nosotros en este tiempo. Toma tú el control de este espacio en que nos disponemos para ser instruidos y ser enseñados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces estábamos en que ya Jesús conocía de la inquietud de estas personas, y el texto dice que cuando Felipe y Andrés se le acercan a comentarle el deseo que tenían los griegos de conocerle, lo primero que hace el Señor a los discípulos es una declaración, y eso usted lo puede ver en el versículo 23. Jesús le respondió a sus seguidores, en este caso a Andrés y a Felipe: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero ¿cómo es que venimos de un contexto y de un escenario donde el Señor está siendo glorificado, donde el Señor está recibiendo honores? Y lo que dice el Señor es que ha llegado desde a partir de este momento, a partir de esa entrada triunfal, a partir de ese acontecimiento que se acaba de dar con su entrada triunfal a Jerusalén, es cuando inicia la hora en que Él recibirá el honor. Pero ¿cómo es que el Señor dice esto? Si es que acaba de recibir los honores en ese acontecimiento de entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, lo que hace el Señor seguidamente es que usa un ejemplo del proceso natural del grano de trigo y lo asemeja con los pasos que Él mismo debe dar para llegar a recibir la verdadera posición de honor como hijo de Dios. Utiliza el ejemplo del grano de trigo y describe los pasos, que ahorita más adelante los vamos nosotros a describir, para que se pueda dar realmente ese momento donde va a recibir su verdadero honor como hijo de Dios. En este diálogo que tiene Jesús con Andrés y Felipe, Él decide corregir la idea equivocada que tenían no solamente toda la gente de la multitud. Esa idea equivocada no solamente venía de la gente del montón, sino que también ellos, como seguidores cercanos, era necesario corregirles y aclararles acerca de lo que realmente significaba el acontecimiento de la entrada triunfal a Jerusalén. Eso tenía una trascendencia muy diferente a lo que ellos mentalmente en ese momento habían dispuesto. Acuérdense que también ellos esperaban y tenían un interés político, querían proclamar un reino político, pero el Señor tenía claro cuál era la meta y el fin de ese acto profético dado en Jerusalén, cumplido en Jerusalén. Lo que había sucedido en Jerusalén, iglesia, realmente se trataba de un verdadero camino de gloria y honor que iniciaba desde ese momento, pero que estaba por delante un elemento fundamental, y es lo que describe el texto, y es la muerte.
Había que pasar primero por la muerte del Señor, porque solamente así se obtendría el propósito y la meta final, que era el honor y la posición de Cristo como Hijo de Dios. El Señor entonces asemeja esa muerte con la que se da con la semilla de trigo, asemeja su muerte y pone como ejemplo lo que pasa con la semilla de trigo. Y cuenta ese proceso para que la semilla de trigo pueda germinar, pueda producir, pueda dar fruto. Debe primero pasar dos cosas, o prácticamente diríamos tres cosas. Debe caer a la tierra, debe morir, quedar solo. Solo si se da eso, entonces podría dar fruto, entonces podría dar vida. Podríamos entonces decir que antes de la gloria de Cristo, inevitablemente estaría la muerte de Cristo. Podríamos entonces decir que antes de que Cristo recibiera su posición de gloria, Él tenía que atravesar por el elemento o por la experiencia de la muerte. Quiero que escuches las palabras dichas por el mismo Señor Jesús, aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, desde el versículo 17 y 19. Quiero recordarte las palabras mismas dichas por nuestro Señor Jesús. A partir del versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Iba a ser por su muerte en la cruz, iglesia. Solo por su muerte en la cruz, cuyo acto refleja absoluta obediencia y decisión de parte del Señor, lo que le permitiría a Él alcanzar la gloria y el reconocimiento de toda la humanidad, entregando entonces el fruto o el legado de la salvación a todos los hombres. Iba a ser solo a través del elemento de la muerte. Y eso es lo que Él trata de aclararle y de enseñarle a sus discípulos, a sus seguidores, y tratar de borrar esa idea equivocada. ¿Qué significaba ese acontecimiento de la entrada a Jerusalén? Y redireccionarlos a la meta correcta, que era el camino a la muerte, lo que le iba a permitir tener esa posición de gloria. Entonces, ¿qué es lo que Jesús entonces quería dejar claro a los seguidores? Es la pregunta que podíamos hacernos en esta mañana. ¿Qué es lo que entonces Jesús quería dejar claro a sus seguidores? El Señor dejó claro a sus seguidores, en este caso a Felipe y Andrés, que su gloria no iba a ser la gloria de un potentado reino terrenal, que su gloria era definitivamente el resultado de atravesar primero por la muerte. No era la fama por haber sido proclamado como rey de los judíos ese día en Jerusalén. No era el reconocimiento por haber resucitado de los muertos o haber hecho muchos milagros en su etapa de ministerio. No era la popularidad que había ganado porque hacía obras a favor de la gente. No eran los honores que se ofrecieron ese día cuando la gente tiraba ramos y decía Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa no era su meta final. Esa no era todo ese acontecimiento lleno de reconocimiento que se dio en Jerusalén. Lo que Cristo tenía como meta final. La muerte era la meta final. Y es esa la misma demanda que Él enseña allí mismo en el texto a sus seguidores. Váyase conmigo al versículo 25 y al versículo 26 y dice así: el que ama su vida, luego de haberles explicado lo que significaba realmente su meta a través del grano de trigo, el versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará.
Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí está la demanda. Aquí está la demanda que él presenta a sus discípulos, Felipe y Andrés, a sus seguidores, a sus íntimos, a aquellos que estaban con él. Quiero entonces referirme a 3 cosas claramente identificadas en el texto a través de estas declaraciones del Señor. Y la primera cosa la he llamado así: la gloria de Cristo es el resultado de su muerte en la cruz. Escuche, iglesia, la gloria de Cristo es el resultado de su muerte en la cruz. Y eso usted lo conoce y claramente se describe en ese texto hermoso de Filipenses capítulo 2, desde el versículo 8 al 11, quiero recordártelo en esta mañana. Dice la palabra del Señor: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Primero tuvo que darse la posición más humillante, primero tuvo que caer en tierra, primero tuvo que morir, primero tuvo que despojarse de su humanidad, dejar su humanidad en la muerte, primero tuvo que dejar todo para poder llegar a esa posición que ahora tiene en Cristo Jesús, por sobre el cual se dobla toda rodilla y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Y Él nos dejó el legado y el fruto de la salvación para toda la humanidad que decida tenerlo como su Señor. La segunda cosa, iglesia, que quiero que rescates de estas declaraciones del Señor es la siguiente: es la muerte el único camino para que los hombres vivan para Dios. Iglesia, es la muerte el único camino para que tú y yo podamos vivir para Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, del versículo 14 al 15, declara lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Inevitablemente este texto nos deja claramente dicho, iglesia, que hay un solo camino para que tú y yo podamos vivir para Dios, y es el camino de la muerte. Por cuanto ya Él lo hizo por todos nosotros, entonces nosotros ahora tenemos una demanda de parte del Señor, y fue la que de forma práctica Él quiso transmitir a sus discípulos Felipe y Andrés en esta conversación, y es la que el texto de Corintios nos está recordando en esta mañana. Nosotros, los que vivimos para Él, y la única forma de vivir para Él es morir a nosotros mismos. La única forma de vivir para Dios, iglesia, es que tú mueras a tu propia vida y decidas hacer la vida de Dios en ti. Y esto no es fácil tratar de asimilarlo. Esto no es fácil. El tercer punto que quiero también rescatar de esta declaración es el siguiente: vidas crucificadas son las que pueden servir y seguir a Dios. Te lo repito, iglesia: vidas crucificadas son las únicas que pueden servir y seguir a Dios. Gálatas capítulo 2 del versículo 20, muchos se saben el texto de memoria, son uno de los primeros textos que nos aprendemos cuando venimos al Señor, y yo quiero recordártelo en esta mañana. Dice Gálatas capítulo 2 del versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilloso! Hay un amor recíproco, hay un amor que se relaciona mutuamente.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. He decidido y he reconocido el sacrificio de Cristo en mi vida como el único camino, la única verdad y la única vida. Y esto me lleva a una demanda. Esto me lleva a decidir que ya no vivo para mí, que ya no vivo para mis deseos, que ya no vivo satisfaciendo mi humanidad, sino que ahora vivo como hijo de Dios, siendo guiado solo por el Espíritu Santo de Dios, como lo dice Romanos capítulo 8. Ahora, ¿cómo podemos vivir en este mundo estando muertos? Es la pregunta que en muchas ocasiones nos hemos hecho y tenemos que hacer una reingeniería constantemente en nuestra vida y decirle a nuestra vida que efectivamente hemos sido llamados para vivir muertos. Hemos sido llamados, iglesia, para vivir muertos, muertos al pecado. Entonces, ¿cómo podemos vivir en este mundo estando muertos? Hay muchas acciones y muchas situaciones que definitivamente luchan contra la iglesia, porque nosotros como iglesia nos cuesta vivir alejados de estas cosas. A nosotros como iglesias, por nuestra propia humanidad, nos cuesta rechazar totalmente estas cosas que no nos permiten o que van en contra de los designios de Dios. Y yo quisiera llevarte algunas situaciones en las cuales nosotros debemos vivir muriendo a nuestra humanidad. Y cuando la Biblia se refiere al término muerte en estos textos que hemos aplicado en esta mañana, no se está refiriendo solamente a la muerte natural, a la muerte física que un día vamos a tener que enfrentar. La Biblia se está refiriendo también al alma, a la relación del alma con Dios. Se está refiriendo a la humanidad, se está refiriendo a nuestra naturaleza, a nuestras acciones, a lo que tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Y yo he querido hacer una lista, una serie de listas de situaciones y acciones prácticas de nuestra vida para llevarte a reflexionar, para llevarte a pensar en qué cosas definitivamente necesitamos crucificarnos con el Señor. Porque lo primero es que morir en Cristo, iglesia, exige la negación a toda acción o pensamiento que no venga del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿de qué estás llenando tu mente? ¿De qué estás instruyendo tu mente? ¿Qué le estás dando a tu mente para que se alimente? La pregunta es, ¿en qué estás pensando? Cuando haces las cosas, generalmente nuestras acciones dependen primeramente de un pensamiento. Cuando estás haciendo actitudes hacia los demás, cuando estás generando actitudes y posiciones frente a situaciones, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Estás pensando con la mente de Cristo? ¿Estás llenando realmente tu mente con los principios bíblicos para tomar decisiones? ¿Qué le estás echando a tu mente día a día? Morir en Cristo, te lo repito, iglesia, exige la negación a toda acción o pensamiento que no venga del Espíritu Santo de Dios. Debes negarte a lo que no venga de parte de lo que es del Espíritu. Otra acción es que morir en Cristo exige no participar en la pornografía, en los actos depravados como el crimen, los asesinatos, la violencia, la falta de respeto por la vida de los demás. Seguramente estarás tú en tu casa diciendo, pero gracias a Dios, que en eso sí estoy crucificado con el Señor. Seguramente estarás diciendo en tu casa, en ese grupo yo no hago parte, porque yo no mato a nadie, yo no genero actos de violencia contra nadie, yo no participo de actos depravados, ni tampoco hago parte de la pornografía. Pero quiero llevarte, iglesia, a que reflexiones en que a veces indirectamente sí hacemos parte de estas cosas. Y muchas veces lo hacemos cuando alimentamos nuestra mente de manera descontrolada. Todo el tiempo alimentamos nuestra mente y nuestro corazón, quizás a través de ver películas sangrientas, novelas cuyos mensajes lo que solo incitan a la mente es a pecar. Nos vuelven más insensibles ante el respeto por la vida humana. Ya podemos ver una película 2-3 horas donde pueden matar 100-200 personas solamente con una acción violenta
y eso no nos produce nada. Eso va creando en nosotros indirectamente una coraza de insensibilidad ante la vida humana, que ya podemos ver que se atenta contra la vida en nuestro mundo real y ya eso no nos afecta. Decimos que no hacemos parte de los actos pornográficos, de los actos depravados, pero sí le damos rienda al control y no tenemos el control en nuestra mente y en nuestras manos para apagar el televisor cuando estamos viendo imágenes que lo que hacen es incitar a nuestra mente a pecar, lo que hacen es incitar a nuestra mente a llenarla de basura. Entonces, esa es una de las cosas que Dios nos lleva a reflexionar. Si realmente tu vida está muriendo para Cristo, si realmente esta área de tu vida está siendo juntamente crucificada con Cristo. Morir en Cristo, iglesia, te exige vivir alimentando tu espíritu con las cosas del cielo y dejar de alimentarlo con lo que no edifica. ¿Cómo nosotros podemos alimentar nuestra vida con lo que no edifica? Quizás invirtiendo horas y horas frente a las redes sociales, en exceso, invirtiendo horas y horas ante el celular, en exceso, frente a todas estas redes sociales que ya no hay una, ya hay muchas. Quizás invirtiendo horas y horas frente a una serie, las series interminables. Comienza la una, sigue la otra y son interminables. Invertimos horas y horas quizás en el día o durante la semana. Horas y horas ante un computador jugando Play. ¿Cuántas horas invertimos? ¿Cuánto estamos alimentando nuestra mente? Invirtiendo en los juegos frente al computador, invirtiendo en las redes sociales, invirtiendo en lo que no viene del Espíritu de Dios, construyendo para nuestra humanidad y alimentando nuestra naturaleza antes que alimentar la naturaleza que es en el Espíritu de Dios. También podemos alimentar nuestro ego y nuestra naturaleza viviendo afanados todo el tiempo para ganar y ganar más y más dinero y teniendo todo en orden a nivel material a través del afán y la agonía permanente del trabajo y olvidándonos del lugar que Cristo debe ocupar en tu día a día. Olvidándonos de que Cristo debe ocupar tu primer lugar o el primer lugar en tu vida. Morir en Cristo, iglesia, es renunciar a mi corazón egoísta, dejando de pensar en mí mismo y entregar de lo mío para ayudar a otro. Y en este tiempo es una muy buena oportunidad para que podamos crucificar esa área en nuestra vida y pensar un poquito en lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de qué forma podemos ser esos gestores de apoyo para el otro. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Toda esta lista que te he nombrado en esta mañana, quiero complementártela con este texto de Romanos 7 que te acabé de proclamar. Estos designios de la carne son enemistad contra Dios. Y aunque tú allá en la casa estés peleando humanamente y diciendo, pero esto es una exageración, pero esto es un extremismo, pero ¿cómo es que yo no voy a hacer esto? Tienes que controlarte, porque tú eres un hombre y una mujer guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y las cosas que no vienen del Espíritu no pueden agradar a Dios. Agradan sí a nuestra carne, a nuestra humanidad, pero no nos permiten fortalecernos como hijos de Dios. Entonces, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, iglesia. Morir a mi vida demanda decidir pensar, actuar e invertir mi tiempo para servir a Dios. Eso también es tener una vida crucificada juntamente con Cristo. Tú debes decidir pensar, tú debes decidir actuar y tú debes decidir invertir tu tiempo para servir a Dios. Por eso es que se trata de un cambio de actitud, se trata de una decisión, se trata de transformación del corazón.
No es suficiente que recibas toda la información que hoy estás recibiendo a través de esta reflexión. Eso no es suficiente. Es necesario tu transformación. Es necesario que tu corazón decida cambiar de actitud. Por eso Mateo capítulo 15 dice en el verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo está aquí, todo viene de aquí. Eres tú quien tiene que decidir, enderezar y encaminar la actitud de tu corazón hacia lo que Dios quiere de ti, hacia lo que Dios demanda de ti. Porque como dice Romanos capítulo 8, porque solo los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos se les da potestad de ser hijos de Dios. Y en estos días escuchaba una frase de alguien que dice así: hasta que el corazón esté encaminado, la conducta no se corregirá. Escucha, iglesia, hasta que el corazón esté encaminado, la conducta no se corregirá. Tú tienes que tomar la decisión. No es suficiente con que recibas la información. No es suficiente con que tu mente se llenó de la información. Hay algo que está aquí, que depende de aquí, que es la actitud. Lo que tú decidas hacer para cambiar y para agradar a Dios. Lo que tú decidas para enderezar y llevar tu corazón a la ley de Dios. Nuestra naturaleza siempre se inclinará a seguir a Jesús de la forma equivocada. Siempre nosotros pondremos nuestras propias posiciones y nuestra propia manera para seguir a Jesús. Como asimismo lo intentaba quizás muchos de la multitud que proclamaron esa mañana o ese día a Jesús, lo proclamaron como rey de los judíos. No entendían el costo. En ese momento mucha de esa multitud, a pesar de que fue testigo de los milagros del Señor, a pesar de que vio obrar al Señor, todavía no habían entendido la magnitud y el costo de realmente decir que eran seguidores del Maestro. Seguir al Dios del cielo, iglesia, no es esperar escenarios de popularidad, ni de reconocimiento, ni siquiera, iglesia, ni siquiera reconocimiento, aunque estemos haciendo buenas obras a favor del reino. Aunque nosotros estemos haciendo la obra del ministerio, nosotros no podemos esperar reconocimiento ni popularidad de nadie, porque el reino de Cristo no consiste en eso. El camino a la cruz nos exige doblegar nuestra soberbia, ser impopulares, hacer caer nuestro carácter a lo más bajo para que se pueda levantar el carácter de Cristo. Esto es fuerte, iglesia, esto es duro, esto es una batalla y una guerra que tienes tú y yo cada día. Doblegar nuestro carácter, doblegar nuestra soberbia, tratar de llevarla al piso, que caiga, que podamos nosotros realmente despojarnos de nosotros mismos y dejar que sea Cristo el que se refleje en nosotros. Ese es el camino y esa es la propuesta de Cristo a sus seguidores. Tomar el camino de siervos, iglesia, no debe llevar a despojarnos, llevar a despojarnos de lo que nos hace sentir satisfechos y conformes. Debemos pensar cuál es nuestra condición en estos momentos. Si nos estamos sintiendo satisfechos y conformes como estamos. Y debemos más bien pensar qué podemos hacer para incomodarnos, qué tenemos que hacer para sentirnos incómodos frente a la misión de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros con relación a lo que Dios nos ha encomendado en este tiempo? ¿Te estás sintiendo tranquilo en tu casa? ¿Simplemente estás pasando todo esto que está sucediendo en tu casa, declarándote cristiano, leyendo la Biblia quizás, apartando un tiempecito para Dios y ya? Ese estado de conformismo, ese estado de sentirte satisfecho, te debe llevar más bien a incomodarte y a pensar en que aún esa área debe ser crucificada con Cristo. Y preguntarte entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te está haciendo sentir así satisfecho en tu vida que no viene del Espíritu Santo de Dios? Debemos hacernos esta pregunta.
¿Qué te está haciendo sentir satisfecho en tu vida que no viene del Espíritu Santo de Dios, que no viene de las cosas del cielo? Finalmente, iglesia, el Señor nos ha dejado claro que solo el que le sirve es quien puede permanecer junto a Él. No hay otra alternativa. Hemos sido llamados a crucificar nuestra vida juntamente con Él en la cruz. Hemos sido llamados en esta tierra para servirle, para hacer su voluntad. Y es la muerte el único camino, iglesia, que nos garantiza permanecer en Él. Es la muerte el único camino que nos garantiza llevar frutos en Él. ¿Recuerdas el texto de Juan capítulo 15, tan especial, que dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas? El que permanece unido a mí y yo unido a Él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Definitivamente, iglesia, nosotros sin el Señor no podemos hacer nada. Si tú no estás agarrado a la vid, si tú no estás allí apegado a Él, a las cosas que vienen de Él, de su Espíritu Santo, si tú no estás construyendo para una vida espiritual, si tú no estás trabajando a favor de una vida que agrade a Dios, tú no podrías dar fruto, iglesia. Tú no podrías servir al Señor. Tú simplemente podrías hacer parte de ese montón de seguidores, que los hay mucho alrededor del mundo. Hay mucha gente que dice seguir a Dios. Hay mucha gente que dice que ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida, pero no son personas con vidas crucificadas. No son personas que viven para Dios. No son personas que sirven al Dios del cielo. Y el Señor es muy claro cuando dice que solamente los que estamos agarrados a esa vid y damos frutos, somos los que vamos a permanecer con Él, iglesia. Entonces, en esta mañana, mi invitación es que reflexiones sobre lo que Dios ha querido recordarnos en esta mañana. Estamos en tiempos en que el Señor, en este tiempo más que nunca, necesita una iglesia dispuesta a seguirle de verdad. Entonces yo te invito allí en esta mañana. Quisiera que pudiéramos, con esta canción que vas a escuchar, orar a tu Señor, orar y decirle al Señor: yo quiero más de ti. Quebranta mi vida, quebranta todo mi ser, porque quiero que crezcas tú. Quiero que seas tú quien se refleje en mí. Y esto es un proceso, iglesia, que lo estamos viviendo todo. Pero lo que sí tienes que decidir, iglesia que me estás escuchando, es negar cada día, negarte a alimentar tu naturaleza y más bien decidir alimentar la naturaleza que es conforme al Espíritu Santo de Dios. Esa vida de cruz, esa vida de negación, esa vida de pensar en qué acciones realmente me siento cómodo, qué escenarios me hacen sentir cómodo y satisfecho en mi propia naturaleza, pero que no está conforme a lo que la palabra de Dios demanda en mi vida. Entonces, te invito en esta mañana a que podamos decírselo al Señor a través de esta canción. Te quiero mucho, iglesia, que el Señor te bendiga. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida,
en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Y bien, iglesia, hemos recibido en esta mañana la palabra del Señor y este mensaje que trae esperanza a nuestra vida, saber que Dios es dador de vida. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia, y esa es el gozo y la promesa de nuestro Dios para nosotros, porque Él vive, nosotros tenemos vida también. Y quiero comentarte, quiero participarte de algunos anuncios que tenemos de nuestra programación para esta semana. Quiero que estés muy atento para que no te pierdas en ningún momento de estos espacios que se preparan y que abrimos también para que sigas siendo parte de este momento. También te animo para que puedas seguir allí durante toda la semana, cada día. No esperes cada domingo para recibir la palabra. Tú puedes allí con tu familia, de manera también individual, escudriñar las escrituras. Tú puedes allí meditar en la palabra del Señor, y el Espíritu Santo de Dios va a guiarte y va a transformar y vas a ver en tu vida cambios. Sabemos que Dios hará y continuará la obra hasta perfeccionar la obra de Él en nuestras vidas. Y bien, quiero informarte que ya iniciamos el primer encuentro de adolescentes este viernes pasado, de manera que te invitamos que estés muy pendiente, porque la idea es que tú puedas también invitar a otros adolescentes, y cuando se te llegue la invitación tú la puedas compartir con otros adolescentes que quieres también que estén allí participando y los que de alguna forma tú quieres bendecir también. El día miércoles 26 de agosto, 26 de agosto, nosotros no vamos a tener el estudio bíblico como
como venimos de costumbre cada miércoles. Este miércoles 26 de agosto estará un espacio que han preparado todas las mujeres para su reunión. Y bueno, de parte de las mujeres de la Iglesia Fuente de Agua Viva, ellas te quieren invitar y te hacen esta invitación para que puedas estar allí. Recuerda, miércoles 26 de agosto, a partir también de las 7, ellas estarán allí y tú puedas también abrirte a ese espacio, mujer, que estás allí. Y seguimos de aniversario, estamos de aniversario. En el mes de agosto, cada año, la iglesia sabe, la iglesia es consciente de que celebramos, hacemos nuestro aniversario, y en esta oportunidad no será la excepción. El sábado 29 de agosto vamos a tener el encuentro de familias, un encuentro de familias por Zoom, y la transmisión va a ser por Facebook. Entonces vamos a abrir un programa especial, de manera que te invitamos a celebrar con nosotros. Estas invitaciones se van a estar enviando hasta sus correos o a sus chats, se van a estar enviando, y usted puede compartirlas con otras familias para que se unan allí. Mañana lunes estaremos enviando estas invitaciones, y el día domingo, próximo domingo 30 de agosto, vamos a celebrar juntos nuestro servicio de acción de gracias por nuestro aniversario, y allí vamos a tener la celebración de la Santa Cena. Por eso le invito para que esté muy atento, porque usted también ese día va a preparar la mesa con la cena del Señor, allí su vino de uva y su pan, y vamos juntos a participar de este momento tan especial como es la celebración de la Santa Cena. Y bien, iglesia, ha sido todo por este día, y queremos que tú sigas siendo bendecido. Entonces yo te invito allí donde estás, que tomes allí a tu familia, a las personas que están contigo, y quiero proclamar la bendición que está en Números capítulo 6, versículo 24 hasta el 26. Como ministro de la palabra del Señor, iglesia, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos hasta la próxima semana. Que Dios siga añadiendo bendición a sus vidas. Hola iglesia, buenos días, Dios los bendiga. Espero todos se encuentren muy bien. Me alegro mucho tener la oportunidad de poder saludarlos por este medio y también compartirles lo que Dios me ha enseñado durante este tiempo. Les cuento que Dios ha sido muy bueno y su fidelidad se ha visto reflejada en las grandes y en las pequeñas cosas de mi vida. Durante este tiempo me ha enseñado a demostrar su amor también a través de mi vida en los diferentes ámbitos, familia, matrimonio, trabajo y las personas con las que me rodeo en la sociedad. También me ha reiterado que debo callar. Me ha hablado muchísimo sobre esto, que las palabras muchas veces no tienen tanto efecto como lo son unas actitudes guiadas por el Espíritu Santo y con sabiduría. Me ha enseñado una vez más a tener paz en medio de la tormenta, porque yo me desespero mucho. Y también hay una canción que me gusta mucho, que su letra dice: aunque no pueda ver ni logre entender, sé que su mano nunca me soltará. Y es una promesa muy linda a la cual me aferro constantemente. También he sido testigo de que cada vez que tengo una pregunta y necesito una respuesta por parte de Dios, siempre la voy a encontrar en su palabra. Entonces es muy bonito ese cuidado que Él tiene con nosotros al podernos hablar por medio de su palabra.
También les doy muchas gracias a las personas que han estado pendientes. Este tiempo también me ha ayudado a conocerlos mucho más, a relacionarme con las mujeres, con los jóvenes. También le doy muchas gracias a los pastores porque han estado muy pendientes y su acompañamiento ha sido una bendición para mi familia. Y bueno, iglesia, eso era lo que les quería comentar en esta mañana. Espero que Dios les continúe bendiciendo y les mando un abrazo muy grande. Buenos días, iglesia. Hoy quiero compartir con ustedes algo acerca de lo que ha hablado el Señor en mi vida durante estos días. Y bueno, esa palabra que el Señor me ha dado, o esa pequeña revelación que el Señor me ha dado o me ha recordado, está enmarcada en la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2. Y es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice así desde el versículo 12 en adelante. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Dejemos hasta ahí. Muchas veces hemos interpretado o entendido erróneamente este versículo. Muchas personas, digamos, lo relacionan con esa emoción del principio, de cuando nos recién convertimos al Señor, de que eso es lo que debemos hacer, de que el amor por Jesús, el amor por Dios debe ser de esa misma forma como cuando nos recién convertimos. Lo cierto es que esto se refiere más que todo a que el Señor ocupe realmente el primer lugar en nuestras vidas. Y bueno, precisamente esa es una de las cosas que pasa cuando recién nos convertimos, ¿cierto? Cuando recién nos convertimos hay muchas cosas que ya pasan a un segundo y tercer lugar, a un segundo y tercer plano, y simplemente nos dedicamos al Señor, quizás apasionados por la forma en que el Señor nos ha mostrado su amor y nos ha mostrado su misericordia. Sin embargo, ese amor que el Señor siente por nosotros y esa misericordia que el Señor nos ha demostrado nunca se ha acabado, siempre nos las muestra día a día. Entonces, digamos, nuestro deber, más que se apague ese amor por Jesús, es que siga ardiendo y siga aumentando día a día, que nos sigamos enamorando cada vez más de Él. A eso se refiere con el primer amor, que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas, que Él ocupe el primer lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y a pesar de que la iglesia de Éfeso tenía muchos puntos a su favor, ¿cierto? Que aborrecía las obras de los malvados, era una iglesia que era capaz de descubrir a aquellos mentirosos, aquellos que decían que eran apóstoles y no lo eran, que aborrecía las obras de los nicolaitas. Sin embargo, se concentraron mucho en esa parte, se volvieron quizá muy religiosos, como muchas veces nos pasa a nosotros mismos, que nos concentramos en las formas, en los ministerios, y dejamos de lado lo verdaderamente importante, que es el amor de Cristo en nuestras vidas, el amor por Cristo. Entonces es una invitación que les quiero hacer, amada iglesia, a que recordemos qué es lo verdaderamente importante en nuestras vidas, qué es lo que realmente le interesa al Señor. Al Señor no le interesa mucho que tú trabajes arduamente por el ministerio. Eso debe ser un fruto del amor y de la relación, de la intimidad que tú tienes con el Señor, mas no es la forma de buscarle. Muchas de las personas que se dedican solamente al ministerio, que se dedican únicamente a las formas, terminan aburriéndose, o la tentación termina por vencer cuando se les presenta la ocasión de caer. Entonces, cuidemos nuestra relación con el Señor, que el Señor Jesús sea realmente quien ocupe el primer lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amada iglesia,
Muchas bendiciones, gracias por escuchar esta palabra. Dios te bendiga. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida,